Estamos en el canal Fe Viva Hoy, en esta serie sobre el catecismo dirigido especialmente a los jóvenes, basado en el Yucat, Catecismo Joven, este librito que está formulado mediante 527 preguntas. Son interrogantes de las más comunes que los jóvenes y no jóvenes pues nos hacemos, ¿verdad?, sobre las cuestiones de la fe. Sí. Y esta serie pues tiene también el gusto de acompañarse con jóvenes como hoy. Aquí está Carlos Betancourt. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Carlitos Betancourt, él es un joven estudiante, ¿verdad? De secundaria. Sí. Y de los que obtienen calificaciones más a la baja o a la alta. A la alta. A la alta. Sencillamente así. Pues hoy queremos compartirles, ¿verdad?, una de las preguntas que es la número 5 de este catecismo para jóvenes. Esta pregunta dice: ¿por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? O sea, si los seres humanos somos seres racionales y podemos conocer a Dios mediante la razón, ¿por qué aún así hay ateos? ¿Por qué aún así hay personas que niegan a Dios? ¿Qué opinas, Carlos? Bueno, yo opino que como Dios es un ser invisible, el que no se puede ver, muchos lo niegan porque no tienen la certeza de que Dios exista realmente. Y por eso muchos lo niegan y por eso muchos son ateos. Porque no saben si realmente hay un Dios o si realmente no hay un Dios y nada más es puro... Inventiva. Ajá, puro invento. Por eso yo creo que muchos niegan a Dios. Yo quiero leer esta cita del Evangelio para que la relacionemos con la pregunta. Es una cita que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Esta es palabra de Dios. Pues vemos aquí claramente que Jesús está dándonos una pista muy importante, una clave para conocer a Dios, que es tener un corazón dispuesto, un corazón sencillo a su revelación, porque ese es el obstáculo. Pues la razón en sí misma no basta. Vemos cuántas cosas suceden en el mundo que aún siendo seres racionales, las conductas, los comportamientos son irracionales. Por ejemplo, el que dice que el aborto es un derecho es algo irracional. Exacto. Pero como su corazón está cegado, como está ensoberbecido, como está apartado de Dios, no tiene un corazón sencillo, no lo puede ver. Parecía increíble, pero no lo puede ver. Y así Dios, siendo el ser creador nuestro, si tenemos un corazón cerrado, si tenemos un corazón ensoberbecido, como si estuviera cegado, no ve nada, no ve esa realidad espiritual. ¿Cómo ves? Sí. ¿Tú sí lo ves? Sí, yo sí lo veo así, de ese modo, ya que, en el caso del aborto es como si mataran a un ser humano. Matan a un ser humano. Porque realmente cuando una mujer ya tiene más de un mes de gestación, eso ya se vuelve una vida. Desde la concepción ya científicamente está probado que es una vida humana, que no es distinta a cualquier otra, única. Sí. Única, exacto, que está hecho por la propia sangre de la madre. Entonces sería como matar a una persona. Sí, pero aún científicos, ya aún gente de academia, de universidades, cegados. Por eso dice Jesús, si no estás dispuesto a tu corazón, o sea, va más allá de la razón. Podríamos decir que no basta la mera razón para conocer a Dios, sino que hay que añadirle lo más importante, tener la voluntad de conocerlo. Y tener la voluntad de conocerlo no solamente es aprenderse teorías, o solamente aprenderse datos, sino algo muy importante, vivirlo. Exacto. ¿Verdad? Porque cuando haces la voluntad de alguien, lo vives. Por eso quiero citar otra lectura, que es la de la primera carta a los Corintios,
capítulo 2, versículo 14, que dice, capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre puramente terrenal no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería, y tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita una experiencia espiritual. Y esa experiencia espiritual no es que se te aparezcan muchos ángeles luminosos, esa experiencia espiritual es justamente hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Vívelo. ¿Quieres vivirlo? Haz su voluntad, lo que ahorita decíamos, defiende la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdonar, reconciliarse, ser generoso, respetar a los padres, obedecerlos. No matar. No matar. Entonces, si haces la voluntad de Dios, lo vas a conocer. Porque conocer a Dios no solamente es en el campo conceptual, racional, sino en toda la esfera humana, o sea, desde su conciencia, desde su voluntad, desde su libertad. Lo tienes que vivir para conocerlo, punto. ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Estoy de acuerdo. ¿Qué quieres agregar? ¿También traías alguna cita? Bueno, en la carta de los Hebreos 11. Ajá. Hebreos ¿Capítulo 11? Sí. Hebreos 11, 1. Lo busco. Hebreos 11. Versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprenderemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Es otra clave. Bueno, es la misma realidad que estamos comentando. Exacto. Está definiendo lo que es la fe. Uh-huh. De modo que lo visible procede de lo invisible y no al revés. Uh-huh. Nosotros, todas las personas que rehúsan la existencia de Dios es porque invierten esa premisa. Dicen, no, primero lo visible es lo que hace lo invisible. Y por eso hasta dice, si lo visible hace lo invisible, pues yo puedo hacer Dios a cualquier cosa, a mí mismo. No, dice, nosotros procedemos de una naturaleza superior, ¿no? Creadora. De ella procedemos, que para nosotros es invisible, pues somos criaturitas. Pero tenemos ya una procedencia espiritual. Nuestra verdadera esencia viene del espíritu, no de lo físico, ¿sí? Aquí la respuesta que da el catecismo de la Yucat, da una pequeña respuesta y dice, conocer a Dios, al Dios invisible, es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante este reto, fíjate. Siempre la palabra se acobardan, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos antes, tienes que hacer la voluntad de Dios para vivir a Dios y conocerlo realmente. Saborearlo, saber quién es. Pero si te acobardas en defender la vida, si te acobardas y no quieres pedir perdón, si te acobardas y eres tacaño con tus cosas, eso no es tener al Espíritu. No es tener al Espíritu. Otros no quieren conocer a Dios, dice, porque ellos supondrían tener que cambiar su vida. O sea, se sienten muy cómodos, ya no quieren, ya con una vida fácil, superficial, quieren estar completos y pues no, o sea, esa persona que hace, se cierra a los demás, es un egoísta. Ve a todos los como bichos raros, como ahorita les pasó hace ratito. Uh-huh. No tienen la apertura con la gente de servir, de conocerla, de quererla. Ya están en un estatus así cómodo, inalterable. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido, porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil. O sea, esta es la respuesta que da el catecismo de la Iglesia Católica. Si viven en la comodidad, ya se quedan estancados en ella. Si viven en la dureza, ya tampoco quieren generar un cambio porque no quieren asumir. En ambos casos hay cobardía. No quieren asumir la voluntad de Dios para que se transforme su vida a través del servicio de los demás. La Escritura nos dice cómo se va a transformar su vida, cómo te va a hacer luminosa y feliz, sirviendo al prójimo como Jesús hizo. Curando, ayudando, asistiendo. ¿Tú a quién asistes? A ver, ¿a quién ayudas? Pues ayuda a los ancianos, a las personas que realmente... ¿Tienes abuelos? Sí.
¿Y la ayudas? Sí. ¿Ayudas? ¿Sí? Sí, ¿Tu mamá? también. ¿Ya sabes cocinar? No, eso sí, no. Ya se tardó, ¿no? Hay que aprender también por ahí. Y bueno, tú estudias en las mañanas, en las tardes, esas tareas. O sea, todo el tiempo tienes que estar ejerciendo esa voluntad de Dios, ¿no? De ser responsable, cuidar tus cosas, tomar en serio la vida. ¿Qué más? Pues, la bondad. Ser bondadoso con la Ser gente, bondadoso. creer en la gente, aunque sabiendo que tenemos nuestras limitaciones, valorarla, ¿no? Ayudar a la gente, aunque luego no lo agradezca. No, sí, lo ayudas no porque te agradezcas, sino por estás convencido de que es lo bueno. Sí. Quieres hacer una lectura. Es que aquí también está su mamá presente, pero está orgullosa de Carlitos porque pues, él espontáneamente dijo, sí, quiero participar. Pues vamos a concluir ya se nos acabaron las citas todo, o podemos agregar algo más, Carlos. No. Una parte final, reitero la pregunta. ¿Por qué los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Bueno, es que quería agregar otra cita, pero no me sé. No importa cuál sea, pero No el me contenido, lo importante es el contenido. Es que ya no me acuerdo cómo decía, pero era sobre... De la de Corintios también, ¿o? No, la de Corintios, no. La de Corintios es la de Hebreos, es que pensé que la había visto en Hebreos. Entonces, digo en Corintios y por eso dije que Corintios, pero la verdad no. Bueno, es que hay muchas alusiones a esto por parte de Jesús. Creo que hay otra en Y primera. por parte de las cartas de los apóstoles también. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice, te engañas a ti mismo si nada más conoces la palabra y no la pones en práctica. Dices como si te ves en el espejo un rato, ves quién eres cuando lees la palabra. Pero al no practicarla, le das la espalda a tu propia imagen, a tu propia identidad y ya eres otro. Exacto. O sea, si quieres, en conclusión, si quieres conocer a Dios, ¿qué tienes que hacer? Vivirlo. ¿Y cómo lo vives? Haciendo su voluntad. O sea, no es un acierto intelectual, porque muchos racionalistas son tan racionalistas, y nos podemos contar entre ellos en cierto momento, que pensamos que Dios solo se le conoce o entra por la chirimoya. No, entra por el corazón. Por eso para el pueblo judío el corazón es la sede de la conciencia, lo dice la Biblia también. Nuestra razón es un instrumento, una herramienta magnífica, pero todavía tiene que escalar más arriba, hacia el área de la libertad, de la voluntad, donde hay que vencer tantas cobardías, ¿no? Para ser fieles a la voluntad del Padre. Ese es el punto final, y si quieres agregarle. Bueno, quiero agregarle que, a ver si encuentro otra cita. Estás en la segunda de Corintios. ¿Sobre qué tema trata esa parte? Igual sobre el que había hecho de Hebreos 11. Bueno, pues finalmente aquí hay un mensaje. ¿Ya lo encontraste? ¿En dónde? En la segunda de Corintios dice... Bueno, la cita que que encontré apenas, dice que nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente las cosas que el Espíritu quiere dar, sino que nada más estamos en la fe para hacernos llamar cristianos, católicos o apóstoles. Tener como un estatus, ¿no? Un título. Ajá, nada más tener un título de sacerdote, pastor, diácono o algo. O de persona decente. O de persona decente. Ay, yo creo en Dios. Pero no lo viven. Y si no lo vives, no lo comunicas, porque recuerda que los apóstoles decían, cuando querían callarlos las autoridades judías, Pedro y Juan decían, ¿a quién creen que vamos a obedecer ustedes? ¿A ustedes o a Dios? Dicen, no podemos callar lo que nos ha sido revelado, y eso lo debemos hacer nosotros también. No podemos callarlo. Esa es una lección que en su tiempo ellos, aún a riesgo de morir, cumplieron, porque tenían el Espíritu. Exacto. Y nosotros, si no tenemos el Espíritu, es una buena alerta, ¿verdad?, para los amigos que nos escuchan. Uh-huh. Si hay cobardía es porque no tenemos el Espíritu. No significa que no haya dolor, porque claro que nos van a doler las pruebas y los rechazos y las críticas, pero habiendo el Espíritu,
pues hasta se pone uno feliz con toda situación, ¿verdad? Ujú. Y la fe que decías se va volviendo de alguna manera visible. Y ya vas viendo en los demás el rostro de Cristo. De Que es lo Dios. que eso es. Pues damos gracias por su acompañarnos, ¿verdad? En esta nueva serie sobre el Catecismo de los Jóvenes. Ya conocieron aquí a Carlitos Betancourt, que sin ningún miedo y con alegría quiso compartir con nosotros este video. Pues ya, hasta la próxima, ¿sí? Sí. Nos vamos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.